Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de la unidad número 4 correspondiente al tema de elasticidad. Vamos a resolver un ejemplo práctico donde vamos a aplicar las ecuaciones que vimos en la clase pasada. Ejemplo: una varilla de acero de 2 metros de longitud tiene un área transversal de 0,30 centímetros cuadrados. La varilla se cuelga por un extremo de una estructura de soporte y después un torno de 550 kilogramos se cuelga del extremo inferior de la varilla. Determine el esfuerzo, la deformación y el alargamiento de la varilla. Entonces, en este ejemplo se van a utilizar las definiciones de esfuerzo, deformación y el módulo de Young. Grafiquemos la situación problemática. Tenemos una varilla que tiene una longitud inicial de 2 metros. El área transversal es de 0,30 centímetros cuadrados y se cuelga de un extremo de la varilla, del extremo inferior, un torno que pesa 550 kilogramos. Con esta situación problemática tenemos que determinar cuál es el esfuerzo, la deformación y el alargamiento. Entonces tenemos el esfuerzo, por definición, es la fuerza perpendicular que se debe ejercer a la varilla dividido en el área. La fuerza que se ejerce desde la parte inferior de la varilla es la correspondiente al torno, que pesa 550 kilogramos. La fuerza es el peso, y el peso, recuerden que se lo calcula como la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, es decir, 550 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, dividido en el área transversal, que son los 0,30 centímetros cuadrados, que si lo pasamos de unidades a metros cuadrados me va a quedar 3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Ese resultado me da 1,8 por 10 a la 8 pascales. Para determinar la deformación, sabemos que la deformación se mide como delta dL sobre L0. Delta dL es lo que se estira la varilla debido a el peso que se encuentra en la parte inferior, dividido en la longitud inicial. Eso, por definición, también se lo puede calcular como el esfuerzo dividido en el módulo de Young. Ese módulo de Young, ¿de quién depende? Depende del material. En este caso, el valor del módulo de Young para el acero vale 20 por 10 a la 10 pascales. Si hubiese sido otro material como ser aluminio o cobre, el valor del módulo de Young cambia. Y el esfuerzo es el que determinamos en el inciso anterior. Realizando la correspondiente operación matemática, llegamos a que esa deformación es 9 por 10 a la menos 4. Es una deformación chica. Ahora vamos a determinar el alargamiento. El alargamiento lo vamos a determinar como la deformación por L0. ¿De dónde sale esa ecuación? Del inciso anterior. Si ustedes despejan delta de L del inciso anterior, pueden llegar a obtener justamente ese valor. Ese valor a mí me indica cuánto se alargó la varilla debido a la fuerza peso que ejerce el torno en la parte inferior. Realizando los cálculos correspondientes, llegamos a que esa deformación es de 1,8 milímetros, es decir, es una deformación muy pequeña. Este alargamiento tan pequeño, con una carga de más de media tonelada, pone de manifiesto la rigidez del acero. Ahora vamos a hablar de la elasticidad y la plasticidad. La ley de Hooke, que es la ley de la proporcionalidad del esfuerzo y la deformación elástica, tiene un intervalo de validez que es limitado. Ahora, ¿cuáles son exactamente esas limitaciones a la ley de Hooke?
Nosotros sabemos que si a cualquier cosa nosotros la estiramos, la aplastamos o la torcemos lo suficiente, va a llegar un momento en que se va a doblar o se rompe, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos analizar nosotros gráficamente lo que sucede a medida que nosotros le realizamos un esfuerzo cada vez más grande? Vamos a examinar o examinemos de nuevo el esfuerzo y la deformación por tensión. Supongamos que graficamos el esfuerzo en función de la deformación. Si se obedece la ley de Hooke, la gráfica será una recta con pendiente igual al módulo de Young. Esta es la gráfica que tenemos para poder explicar qué sucede cuando a un material se le está aplicando un esfuerzo. En este caso, un esfuerzo por tensión. Fíjense que desde A hasta B, es decir, desde ese punto hasta este punto, el esfuerzo y la deformación ya no son proporcionales y no se obedece a la ley de Hooke. En cambio, desde cero, desde el origen hasta el punto A, la deformación es lineal y obedece justamente a la ley de Hooke. Si la carga se retira gradualmente partiendo de cualquier punto entre el punto O y el punto B, la curva se sigue a la inversa hasta que el material recupera su longitud original. Esta deformación es reversible y la energía introducida en el material para causar esa deformación se recupera cuando se elimina el esfuerzo. En la región OB decimos que el material tiene un comportamiento elástico. El punto B es donde termina esta región y es el punto que se conoce como punto de relajamiento. El esfuerzo en ese punto se denomina límite elástico. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos el esfuerzo? Si aumentamos el esfuerzo más allá del punto B, la deformación sigue aumentando, pero si lo retiramos, la carga en un punto más allá de B, digamos por ejemplo el punto C, el material no recupera su longitud original, sino que sigue la línea roja que se muestra ahí en la figura. La longitud con cero esfuerzo ahora es mayor que la original. El material sufrió una deformación irreversible y adquirió un ajuste permanente. Ahora, un aumento de la carga más allá de C me produce un aumento grande en la deformación con un incremento relativamente pequeño del esfuerzo, hasta llegar a un punto D en donde se presenta la fractura, que sería este punto. Ese punto de fractura es el punto cuando ustedes estiran tanto un material, ya sea una varilla de cualquier metal o material, ¿sí? Y llega un momento en que se rompe. Entonces, gráficamente, ese punto es el punto de fractura, ¿sí? Donde el material se rompe por completo. Antes de ese punto siempre va a pasar por distintos estados, se va a empezar a deformar hasta, por supuesto, llegar a ese punto D o último punto de fractura. Y ahí se termina esa gráfica. En algunos materiales se presenta una deformación plástica considerable entre el límite elástico y el punto de fractura. El esfuerzo requerido para causar la fractura del material se denomina esfuerzo de rotura, resistencia al límite o resistencia a la tensión. Por ejemplo, dos materiales, o digamos por ejemplo dos tipos de acero pueden tener constantes elásticas muy similares, pero esfuerzo de rotura que son diferentes. Entonces, de esta gráfica, ¿qué es lo importante que tenemos que rescatar? Primero, que en esta gráfica lo que se está haciendo es ubicar en el eje de la Y el esfuerzo y en el eje de la X la deformación. Y se va analizando lo que sucede desde el punto o desde el origen de coordenadas, pasando por el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, que son los puntos más importantes. Donde el punto A, ¿sí?, es el límite hasta donde se cumple exactamente la ley de Hooke. El punto B es el límite de proporcionalidad y a partir del punto C lo que se va a producir es un comportamiento plástico, donde si al material se deja de aplicar algún esfuerzo, no va a recuperar su longitud
original, sino que va a seguir la curva roja que aparece en el gráfico. Desde el punto C al punto D tenemos la deformación plástica hasta llegar al punto de fractura. Y por último aquí tenemos un cuadro en donde se muestran los distintos materiales. En la primera columna, en la segunda columna, el módulo de Young expresado en pascales, ¿sí? En donde ahí ustedes pueden observar que cada material, cada metal presenta un valor distinto del módulo de Young. Fíjense en que, por ejemplo, si tomamos al primero, que es el aluminio, tiene un módulo de Young de 7 por 10 a la 10. Y si tomamos el acero, dice que es 20 por 10 a la 10. ¿Qué me está indicando a mí ese valor del módulo de Young? ¿Sí? Que el acero, al tener un módulo de Young mucho más alto, me está diciendo que va a ser más difícil que se deforme ese material. Es decir, que el módulo de Young sería como una medida de la deformación. Si yo comparo esos dos valores entre el aluminio y el acero, yo puedo decir que el aluminio es más fácil de deformar que el acero debido a su valor de módulo de Young, que es más chico. Bien chicos, hasta aquí vamos a llegar con la unidad número 4, donde vimos un ejemplo de aplicación de los conceptos que vimos en la clase pasada, de esfuerzo, de deformación y alargamiento, pasando por la gráfica en la cual se explica las distintas zonas por las que pasa un material cuando se le aplica un esfuerzo, y por último unos ejemplos ejemplos comparativos de algunos materiales y qué sucede con el módulo de Young, cuál es su significado físico.